el Evangelio de San Lucas. Vamos a recordar un poco este pasaje paralelo a San Lucas en su capítulo 23 para poder comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Versículos 27 y 28 nos dice la palabra del Señor: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: marcas del dolor. Sobre este tema quiero compartir con ustedes las marcas del dolor. Cuando nosotros vamos a la historia y en el mundo actual, nosotros aprendemos de nuestras circunstancias, y una de esas circunstancias es el dolor que va paralelo a nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la historia, vamos a recordar que a los animalitos, en especial a los caballos, para que pudieran ser distinguidos a quién le pertenecía, quién era su propietario, tenían que dejarles unas marcas para que nadie pudiera robarles el animalito, el caballito. Y lo hacían de una manera tan fuerte, solo para recordar que también en la historia esto fue parte de la vida de aquellos quienes sufrieron la esclavitud, que los sellaron de diferente manera para poder distinguirlos como pertenecientes a fulano, a sutano o a mengano. Y es que las marcas del dolor lo vemos de diferente manera. Cuando nosotros pensamos en todo lo que vive el mundo, solo podemos nosotros entender que las marcas del dolor es una realidad para la vida social y para el pueblo cristiano. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre las marcas del dolor y quiere llevarnos a lo que Génesis capítulo 3 en su versículo 5 al versículo 6 nos va a enseñar, nos va a hacer recordar sobre el dolor en el huerto de Edén. Si queremos aprender un poco sobre las marcas del dolor, tenemos el dolor en el huerto de Edén. Es advertido por Dios de acuerdo a lo que nos dice Génesis 3, 5, 6. Dios crió al hombre con responsabilidad, con libre albedrío, para que él pudiera ser responsable de sus actos. Pero lastimosamente entró la desobediencia en el hombre, en Adán y Eva. Y por primera vez en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, el hombre experimenta el dolor de la vergüenza, el dolor de perder esa relación con Dios. Experimenta el dolor la mujer en dar a luz a sus hijos. Experimenta el dolor de ser maldecido la tierra. Experimenta el dolor de comer el pan diario con el sudor de su frente. El hombre experimenta el dolor penetrante de la enfermedad física en el mundo. Experimenta el dolor de la muerte espiritual y física. Cada uno de nosotros, si vamos a este cuadro, la palabra del Señor nos va a hacer recordar que las marcas del dolor fue una realidad. Este dolor en el huerto de Edén, donde sabemos de su iniciativa, de su origen, del porqué. Y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes que ni aún la naturaleza gime, para que nosotros comprendamos que también la naturaleza tristemente fue perjudicada por la desobediencia del hombre.
Y entonces viene la palabra del Señor y nos está haciendo recordar a cada uno de nosotros que las marcas del dolor nos lleva a ese cuadro de realidad sobre el dolor en el huerto de Edén. Un cuadro hermoso en su origen, en su iniciativa, un cuadro de amor lleno de paz y de bondad y de gracia de Dios. Pero de repente el hombre experimenta esta palabra que a muchos, no mucho nos gusta, pero es parte de nuestra vida, es la realidad de nuestra vida. Vivir con el dolor, experimentar el dolor por causas negativas que el hombre mismo ha sembrado, y a veces porque también nosotros lo sembramos, y tenemos que aprender para ver qué hacer de acuerdo al enfoque de la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos está recordando un poco sobre las marcas del dolor. Y tenemos una primera escena, el dolor en el huerto de Edén, de algo hermoso, de algo pintado, descrito como un paraíso hermoso. De repente el dolor se asoma, aparece, inicia. Y cada uno de nosotros tenemos que recordar que esta es la razón del por qué Dios sentenció al hombre hasta con la muerte, por la desobediencia. Polvo eres y al polvo volverás. Es uno de los dolores más fuertes en la experiencia del ser humano, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que las marcas del dolor solo nos lleva al recordatorio que el dolor en el huerto del Edén fue una realidad tal y como le enfoca la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, cuando la mujer y el hombre desobedecen a Dios. Y esto, hermano, nos conecta a otro cuadro en Génesis capítulo 6 para que nosotros podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6 nos ayuda para que cada uno de nosotros comprendamos de qué manera esto va evolucionando, va desarrollándose, para que nosotros comprendamos lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos y recordarnos un poco sobre las marcas del dolor. Y tenemos otra escena en el libro de Génesis en su capítulo 6 y versículo 6. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor. Nos dice de esta manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Noten lo que dice la palabra del Señor: y le dolió en el corazón. Si queremos nosotros aprender un poco sobre las marcas del dolor, además del dolor en el huerto de Edén, también encontramos el dolor en el tiempo de Noé. Su progreso, su desarrollo, su potencia había alcanzado los extremos que Dios tuvo que intervenir con la humanidad. Dios vio que toda imaginación, propósito de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solo para hacer el mal. Corazones perversos, engañosos, corruptos e ingeniosos solo para hacer el mal, se especializaron con doctorados, maestrías, licenciaturas, como usted quiera modernizarlo, solo para hacer el continuo mal. Y cada uno de nosotros debemos de recordar que en medio de esta escena, de esta generación de la humanidad, Dios nos lleva a recordar que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Con misericordia llama al mundo de Noé para que se arrepientan, y les dio esa gracia, ese privilegio de arrepentimiento por 120 años. Y a excepción de la familia de Noé, pues nadie se salvó. O sea que 0 convertidos. Porque estos hijos de Noé, ellos ya eran creyentes en el Dios Altísimo, pero fuera de ellos nadie se convirtió. Tener la paciencia de Noé de predicar 120 años al arrepentimiento, no ver fruto de ese trabajo que Dios delegó a Noé, quizás para nosotros fuera frustrante por no entender los propósitos y los planes del Señor y la rebeldía del hombre. Pero Dios nos hace recordar a cada uno de nosotros de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y esto solo nos debe de hacer recordar, mis queridos hermanos,
de que nadie es castigado por la justicia divina, sino a aquellos que detestan, rechazan la gracia de Dios transformadora, para que nosotros recordemos que ellos solo necesitaban de tener fe en Dios y arrepentimiento para que de una manera especial Dios pudiera obrar en sus vidas y pudieran librarse del juicio divino que pronto caería sobre esa generación. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando hoy en esta preciosa mañana sobre las marcas del dolor. Y hemos aprendido sobre el dolor en el huerto de Edén, pero también sobre el dolor en el tiempo de Noé, que fue parte de la humanidad, parte de la sociedad. Y nos lleva a comprender que Dios libró nada más a una familia, donde escapan de este juicio divino y donde Dios empieza a poblar de nuevo la tierra, la humanidad, con la familia de Noé, donde sobresale Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y donde nos lleva a recordar, mis queridos hermanos, que de estos 3 hijos de Noé poblaron otra vez la tierra, la humanidad, pero que de nuevo se desenfrenan y van contra Dios y empiezan a hacer todo tipo de iniquidad contra Dios. Pero que sobresale un hombre conocido como Abraham en medio de toda esta maldad de la humanidad. Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. De las 12 tribus viene el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel Dios les da la bendición de llamar a un hombre llamado Moisés para darle de sus mandamientos, de sus preceptos, para enseñarles qué es lo correcto, qué es lo bueno. ¿Por qué Dios es un Dios ético? ¿Por qué Dios es un Dios santo? Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar de que de manera tan especial nos enseña que las marcas del dolor, el dolor en el tiempo de Noé terminó en juicio, pero que de la familia de Noé se llenó de nuevo la tierra. Pero ahora Dios trata con su pueblo porque el pueblo de manera triste desobedece las palabras de nuestro Señor de acuerdo a sus preceptos y mandamientos, y ni aun con todo eso Dios en su misericordia y en su gracia guarda a un remanente. Y esto fue parte de la experiencia del pueblo de Israel para experimentar todo tipo de dolor por su rebeldía ante Dios. No digamos el mundo que no quería conocer y saber nada de Dios. Y entonces viene la palabra del Señor y solo nos hace recordar que el pueblo de Dios también se descarrila. Un remanente quedó esperando la promesa mesiánica en el orden correcto y en el pensamiento correcto de Dios. Y esto nos lleva a otra gran verdad, mis queridos hermanos, que las marcas del dolor, si fue una realidad el dolor en el huerto de Edén, si fue una realidad el dolor en el tiempo de Noé, hoy la palabra del Señor nos quiere llevar a otro pasaje bíblico de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3 al versículo 4. Este pasaje nos enseña un poco más sobre las marcas del dolor, que el dolor en el huerto del Edén fue una realidad, que el dolor en el tiempo de Noé fue una realidad, pero también acá encontramos en Isaías 53, 3, 4, que el dolor en la profecía mesiánica también fue una promesa real, verídica. Y noten lo que dice la palabra del Señor desde cientos de años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo describe esta escena para que nosotros entendamos por qué somos parte del cuerpo de Cristo. Y noten lo que dice la palabra del Señor: despreciado, desechado entre los hombres. Noten esta frase que dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por agotado, por herido de Dios y abatido. Un cuadro lleno de dolor por nuestra culpa. Un cuadro lleno de dolor por la culpa de la humanidad. Mis queridos hermanos, esto solo nos lleva a una conclusión específica,
de que Él llevó nuestros dolores, Él cargó con nuestra culpa. Y hoy la palabra del Señor nos quiere recordar a cada uno de nosotros que las marcas del dolor solo nos lleva al dolor en la profecía mesiánica, para que nosotros entendamos que si esto fue profetizado cientos de años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es la razón del por qué usted y por qué yo estamos ahora acá sentados, porque un día nosotros entendimos que Dios, desde el inicio de la humanidad, desde que el hombre pecó, le dio la promesa al hombre que un día venía el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, tal y como lo describe acá Isaías 53, 3, 4. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que solo Jesucristo llevó nuestros dolores, nuestra culpa, y que la humanidad, si logra entender esta escena, si lograra entender los propósitos de Dios, pudiera darse cuenta del por qué hay tanta forma de maldad en el mundo, hay tanta forma de dolor en el mundo. Dolor por corrupción, dolor por la muerte de seres queridos, por asesinatos, dolor porque alguien ha sido infiel, dolor porque alguien traiciona, dolor porque alguien maquina cualquier tipo de maldad para hacer el mal al prójimo. Y esto solo nos lleva a la escena en lo que sucedió en el tiempo de Noé, pero nos lleva a comprender esta gran verdad, que solo Jesucristo, que solo el Mesías prometido, nos lleva a recordar de que Él sufrió nuestros dolores y que de manera especial, como dice la palabra del Señor, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, solo Él llevó todos nuestros dolores para aquellos quienes ponen su fe en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar que nosotros, como parte del pueblo de Dios, nosotros estamos acá no por bonitos, no por, sino porque un día pusimos nuestra fe en Jesucristo, porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados, tal y como nos recuerda la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque un día pusimos nuestra fe en Jesucristo, por esa razón estamos acá. Por esa razón Dios nos ha alcanzado. Por esa razón nosotros le alabamos y le glorificamos. Y esto nos lleva a comprender, mis hermanos, que estamos acá como pueblo de Dios, porque Jesucristo nos ganó con su sangre preciosa, porque Él cargó con todos nuestros dolores, para que nosotros aprendamos a vivir en este mundo. Ni aun que el mundo nos aceche, Él ya triunfó por nosotros, Él ya cargó nuestros dolores para que nosotros aprendamos a tener fe en Él, pero también anticipando a la iglesia que las cosas van a empeorar y debemos de ser fuertes en nuestra vida espiritual para anticiparnos al dolor, tal como Jesucristo también lo anticipó en las mismas profecías de sus propias palabras cuando Él estaba vivo. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Notemos lo que dice entonces la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, nos lleva a comprender un poquito más en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. San Lucas, en su capítulo 23, nos dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 23, versículo 27 y 28. Noten lo que dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y cuando nosotros recordamos esta escena en todo su contexto, nos damos cuenta que el dolor en las profecías bíblicas, recuerda la iglesia que Jesús cargó con todos los dolores del mundo, y en especial
para aquellos quienes han puesto su fe en Jesucristo, pero también les advierte que en el futuro tenemos que nosotros ver la realidad, porque tal y como dice la palabra del Señor, cuando estaban viendo el dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estas mujeres, Jesucristo les dice: no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Ahora, ¿por qué Jesús estaba haciendo este comentario? Porque cuando Él estaba siendo crucificado, muchos familiares de estas mujeres hermosas que habían puesto su fe en Jesucristo y hacían lamentación por el dolor de Él, también muchos familiares estaban gozando por la muerte de Él, porque no creían en Él. Y lo que Jesús les está anticipando acá, en el futuro de la humanidad, piensen que también vienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, que ellos van a tener estas dificultades, para hacernos recordar a cada uno de nosotros que tristemente vamos a tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que aunque quisiéramos que ellos se salven, no se van a convertir, no van a querer saber nada del Mesías, de este hombre experimentado en dolores, hombre que cargó con todos los dolores de la humanidad. Y Jesús les hace recordar a cada uno de ellos y a ellas, para que nosotros entendamos, mis hermanos, de qué es la triste realidad de la humanidad. Y esto nos lleva a pensar un poco en lo que leyó la hermana en Marcos capítulo 13 y versículo 8, y en Mateo capítulo 24 versículo 8, nos lleva a recordar lo que está acá resaltando la palabra del Señor para los que tienen sus Biblias. San Mateo capítulo 24 nos ayuda a recordar, mis queridos hermanos, versículo 8, lo que acá nos dice la palabra del Señor. Noten lo que dice, versículo 5 al versículo 10. Noten lo que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Quién tiene garantizado de que toda su genealogía se va a convertir a Cristo? Es posible que cuando el dolor aumente por todo sistema de maldad que se va a levantar, es posible que sea su hijo, su nieto, bisnieto quien lo traicione y lo entrega a la muerte. Vamos a vivir esa realidad, tarde o temprano. No deseamos eso, pero puede llegar. Y cuando cada uno de nosotros empezamos a leer estos versículos de la palabra de Dios, solo nos enseña la palabra que las marcas del dolor fue una realidad del dolor en el huerto de Edén. Fue una realidad del dolor en el tiempo de Noé, en su desarrollo, en su potencialidad. Pero también el dolor en la profecía mesiánica, que Jesucristo cargó con todos nuestros dolores. Pero también Él hace mención que en el futuro el dolor va a empeorar. El dolor va a llegar con intensidad. Y los cristianos son los que más van a sufrir de todo lo que viene en el futuro. Quizás dentro de algunos supuestos llamados cristianos que no están convertidos, cuando lleguen estos momentos se van a traicionar. Porque esto es lo que anticipa la palabra de Dios. Es parte
de lo que va a ser el dolor en la vida real del pueblo cristiano, para que nosotros sepamos en quién creemos, en quién hemos puesto nuestra confianza, para que nosotros recordemos que solo Él llevó nuestros dolores, Él cargó nuestra culpa, para que nosotros aprendamos, mis hermanos, que las marcas del dolor, el dolor en el huerto de Edén fue una realidad. El dolor en el tiempo de Noé, real. El dolor en la profecía mesiánica, cumplido. ¿Por qué cumplido? Porque Jesucristo ya murió. Y si todo lo que estaba escrito de Él se cumplió al pie de la letra, cuando Él vino y vivió, murió, resucitó, dejó dicho todo lo que va a suceder para el futuro. Solo aquellos quienes son hombres de fe están listos para prepararse para la intensidad de este dolor. Si usted cree que el mundo de ser cristiano solo es de paz, de serenidad, claro, internamente sí, porque tenemos una relación con Cristo. Pero por causa de la potencia de la maldad que provoca mucho dolor, vamos a sufrir y vamos a ser parte de esta historia real para aquellos quienes tienen puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar de manera muy contundente también, mis queridos hermanos, lo que la palabra del Señor siempre nos está recordando a cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a anticiparnos al dolor, a saber que las cosas van a empeorar y comprender que lo que está en Marcos capítulo 13, versículo 8, nos ayuda, mis queridos hermanos, a comprender lo que Dios quiere enseñarnos para que nosotros estemos vigilando nuestra vida espiritual. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos. La iglesia debe de prepararse para lo que viene. Y por cierto, la potencialidad del dolor está llegando a niveles tan tristes. Y nosotros debemos de aprender a ser leales a nuestro Señor. Porque hoy la palabra del Señor nos está enseñando que las marcas del dolor, si fue una realidad el dolor en el huerto de Edén, si fue una realidad el dolor en el tiempo de Noé, si fue una realidad el dolor en la profecía mesiánica, ¿de qué dudamos? ¿Duda usted de algo de esto? Yo no. Porque tal y como dice la palabra de Dios, escrito está: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquellas generaciones que van a vivir esta realidad en carne y nosotros que vamos experimentando ciertas partes de esto, tenemos que prepararnos para que la iglesia esté glorificando al Señor en medio del dolor. Pero esto es lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre las marcas del dolor. El dolor en el huerto de Edén, el dolor en el tiempo de Noé y el dolor en las profecías mesiánicas. Mis queridos hermanos y amigos, quizás usted está sufriendo cierto dolor por no tener fe en Jesucristo. Eso es triste, porque es evidencia de que no está convertido a Él. Pero si usted está sufriendo, está experimentando dolor por la causa de Jesucristo, gloria y honra al Señor, porque Dios está glorificando en su vida. Dios está obrando en su vida. Porque hoy la palabra del Señor nos está recordando que las marcas del dolor es una realidad. Así fue en el huerto de Edén,
así fue en el tiempo de Noé, así fue en la profecía mesiánica y así sigue siendo real en plena generación del siglo XXI y va a agarrar con mayor potencialidad. ¿De qué está sufriendo? ¿Qué dolor está sufriendo? ¿Sufre por no tener fe en Jesucristo? ¿Cree que la vida no tiene sentido? Quiero invitarle a que le pueda decir a Jesús: Jesús, si tú llevaste los dolores de la humanidad, si tú quieres llevar el dolor para aquellos quienes ponen su fe en ti, yo quiero poner mi fe en ti, yo quiero arrepentirme de mis pecados, para no sufrir de ese dolor en que tú no me has perdonado. Pero si pongo mi fe en ti, tú me perdonas. Si hay alguien que siente en su corazón: yo estoy sufriendo, siento mucho dolor por causa de no tener fe en Jesucristo, yo quiero orar por usted. Pero si alguien también le quiere decir a Jesús: Jesús, ya tengo puesto mi fe en ti, ya me he arrepentido de mis pecados, pero yo estoy sufriendo, tengo dolor por la flaqueza de mi hermano, por la flaqueza de los vecinos que no entienden tu palabra, por la flaqueza de mis jefes, de la empresa, que me acechan por ser cristiano. También quiero orar por usted. ¿Quién le quiere decir a Jesús: Jesús, hoy nos has enseñado sobre las marcas del dolor? Y es una realidad en este mundo. Si fue real en el huerto de Edén, en el tiempo de Noé, en las profecías mesiánicas, también es una realidad en mi vida. ¿Hay dolor en mi vida porque no tengo fe en ti? ¿O hay dolor en mi vida por causa de ti? ¿Quién le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida? Si tú cargaste con todos los dolores de la humanidad, yo quiero poner mi fe en ti. Y si alguien le dice a Jesús: Jesús, yo estoy sufriendo por flaqueza de mi hermano o de vecinos, Jesús, ayúdame a ser fuerte, porque si tú saliste victorioso, mi fe en ti me va a hacer salir victorioso.